¿Has oído hablar de la crucifixión de Jesús? ¿Conoces la historia de los clavos atravesando sus manos, de la corona de espinas presionada contra su cabeza y del sufrimiento indescriptible que Él enfrentó aquel día? Pero ¿y si te dijera que hay algo sobre ese evento que ha sido ocultado en la mayoría de las Biblias? Un acontecimiento tan extraordinario y poderoso que solo la Iglesia Ortodoxa etíope preserva, y que esa historia involucra a dos de los ángeles más poderosos jamás mencionados, Miguel y Uriel, realizando algo impensable con la propia sangre de Cristo. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que ves la crucifixión. Este es uno de los eventos más ocultos y misteriosos de la fe cristiana, un secreto que conecta directamente la cruz de Cristo con una antigua tierra africana y un propósito divino que pocos conocen. Si nunca has oído hablar de esto antes, prepárate para una revelación sorprendente. La escena del Gólgota es una de las más dramáticas y cargadas de significado en toda la historia cristiana. El aire estaba denso de tensión y pesar. Los soldados romanos, habituados a la brutalidad de la crucifixión, cumplían su deber sin vacilación, mientras las multitudes se dividían entre los que lloraban y los que se burlaban. En el centro de la escena estaba Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, su cuerpo desgarrado por la tortura. Los evangelios relatan cada detalle de ese momento: los clavos, el dolor lacerante, las palabras de desprecio de quienes lo observaban. Pero algo ocurrió aquella tarde que pocos saben. A medida que las horas avanzaban, un grupo de soldados se preparaba para acelerar el proceso de muerte de los crucificados. Esto era común, pues los romanos frecuentemente quebraban las piernas de las víctimas para impedir que siguieran respirando. Sin embargo, al acercarse a Jesús, notaron algo extraño. Él ya estaba muerto. Para confirmar, uno de los soldados tomó una lanza y perforó su costado. El Evangelio de Juan describe este momento con precisión. Inmediatamente, sangre y agua fluyeron de la herida. Pero lo que nadie vio fue que, en ese exacto momento, una presencia celestial estaba al pie de la cruz. La Iglesia Ortodoxa etíope preserva una tradición secreta que menciona a ángeles actuando directamente en ese instante crucial. Uriel, uno de los arcángeles más misteriosos de la tradición cristiana, estaba allí. Aunque su nombre es prácticamente desconocido en las Biblias occidentales, su importancia es incuestionable en las antiguas tradiciones etíopes. A diferencia de Miguel y Gabriel, cuyas presencias están bien establecidas en las escrituras canónicas, Uriel permaneció al margen de los textos aceptados por la Iglesia Católica y las ramas protestantes. Sin embargo, nunca dejó de ser reconocido en las tradiciones orientales. En aquel momento sagrado, mientras la sangre sagrada de Cristo corría por el madero, Uriel no estaba solo. Miguel, el gran guerrero celestial, también estaba presente. Pero, ¿cuál era el propósito de estos poderosos seres en aquel evento trágico? Según los escritos preservados por la tradición etíope, ellos no solo presenciaron la escena, sino que tenían una misión específica que cumplir. La Iglesia Ortodoxa etíope guarda un relato impresionante. Uriel, sosteniendo un cáliz divino, sumergió sus alas en la sangre que fluía de la herida de Cristo. Cada gota era recolectada con extremo cuidado, pues aquello no era solo sangre humana. Era la sangre del Hijo de Dios, el sacrificio supremo por la humanidad. Pero lo que estos ángeles hicieron a continuación es lo que hace esta historia aún más asombrosa. Al recoger la sangre, Uriel y Miguel recibieron una orden divina. Debían llevar ese cáliz a un lugar específico, Etiopía. Esta conexión entre el sacrificio de Cristo y la nación africana es algo que pocos conocen,
pero que está profundamente arraigado en la fe etíope. Según esta tradición, la sangre recolectada por los ángeles no fue solo un acto simbólico, sino una santificación literal de esa tierra. Mientras la mayoría de las naciones recibió el cristianismo siglos después, a través de misioneros y conversiones, Etiopía tiene una relación única con la fe cristiana. Este país no solo abrazó el cristianismo temprano, sino que, según esta tradición, fue elegido desde el principio para ser un suelo santificado. Las gotas de sangre que Uriel y Miguel derramaron en el suelo etíope marcaron al país como un lugar sagrado. Lo más impresionante es que esta tradición se mantiene viva hasta el día de hoy. En varias iglesias ortodoxas etíopes es posible encontrar representaciones de Uriel sosteniendo un cáliz lleno de un líquido rojo. Ese cáliz no es solo un símbolo, es un recordatorio del papel divino que Etiopía tuvo en la historia de la salvación. Pero, ¿por qué esta historia fue ocultada en la mayoría de las Biblias? ¿Por qué solo la tradición etíope preserva este conocimiento? La respuesta está en los procesos de canonización de las Escrituras. En los primeros siglos del cristianismo, muchos textos fueron analizados para decidir cuáles serían incluidos en la Biblia oficial. Entre los criterios estaban la conexión con los apóstolos, la aceptación por las comunidades cristianas de la época y la consistencia teológica. Textos que mencionaban a Uriel, como el libro de Enoc y segundo Esdras, no fueron aceptados por los líderes occidentales de la Iglesia. Sin embargo, en la tradición etíope, estos escritos nunca fueron olvidados. Continuaron siendo transmitidos de generación en generación, formando la base de un cristianismo profundamente ligado a los eventos sobrenaturales de la crucifixión. La presencia de Uriel en ese momento crítico refuerza la idea de que el sacrificio de Cristo tuvo un alcance mucho mayor de lo que generalmente se enseña. No solo redimió a la humanidad, sino que también estableció una conexión directa entre su crucifixión y una tierra que sería uno de los pilares más antiguos del cristianismo. Para la fe etíope, esta historia no es solo un relato simbólico, forma parte de la identidad del país. Monasterios e iglesias fueron construidos en los lugares donde, según la tradición, la sangre de Cristo fue derramada por los ángeles. Para los cristianos etíopes, participar en la comunión no es solo un ritual, sino un acto que los conecta directamente con el sacrificio de Cristo, pues creen que su suelo fue bendecido de una manera única. Esta tradición también plantea una cuestión intrigante. Si Uriel desempeñó un papel tan crucial en la crucifixión, ¿qué otros eventos pudo haber influenciado a lo largo de la historia? El hecho de que su nombre haya sido eliminado de la mayoría de las Biblias podría indicar que ciertas verdades han sido ocultadas con el tiempo. Si Uriel y Miguel desempeñaron un papel tan esencial en la crucifixión, ¿por qué esta historia permaneció oculta para gran parte del mundo cristiano? Para entender esto, necesitamos retroceder en el tiempo, a los primeros siglos del cristianismo, cuando los líderes de la Iglesia decidieron qué textos serían aceptados como parte de la Biblia y cuáles serían rechazados. El nombre de Uriel aparece en varios textos antiguos que fueron excluidos del canon oficial, como el libro de Enoc y segundo Esdras. En esas escrituras, Uriel no es solo un observador pasivo de los eventos divinos, sino uno de los arcángeles más importantes, encargado de iluminar a la humanidad sobre los misterios sagrados. Es un mensajero de la revelación divina, un guardián de los secretos celestiales, pero su presencia en los textos sagrados terminó siendo rechazada por los líderes cristianos occidentales. A diferencia de Miguel, el guerrero celestial, y de Gabriel, el mensajero divino, Uriel representa algo más enigmático, el puente entre la sabiduría oculta y la comprensión humana.
Pero ¿por qué su importancia fue borrada de la tradición cristiana predominante? La respuesta puede estar en el temor que los líderes de la iglesia primitiva tenían hacia ciertos enseñamientos que podrían desafiar sus doctrinas establecidas. Uriel era frecuentemente asociado con conocimientos profundos, a menudo ligados a misterios que, según algunos, podrían ser peligrosos para aquellos que no estaban preparados para comprenderlos. Sus apariciones en textos antiguos a menudo revelan secretos sobre el destino de la humanidad, el juicio final y la interacción entre el mundo espiritual y el terrenal. La Iglesia Ortodoxa etíope, sin embargo, nunca abandonó la figura de Uriel. Para ellos, siempre ha sido una parte esencial de la jerarquía angelical, desempeñando un papel fundamental en el plan divino. Y es por eso que su participación en la crucifixión de Jesús fue preservada solo en esta tradición. Según los registros etíopes, Uriel y Miguel estaban presentes en el Calvario, no como meros espectadores, sino como agentes activos en la realización del plan de Dios. Cuando la sangre de Cristo comenzó a brotar de su costado perforado, Uriel actuó inmediatamente. No solo recogió la sangre en un cáliz divino, sino que también desempeñó un papel crucial en su destino. Aquí hay un detalle sorprendente. Ese cáliz no era solo un recipiente común, era un objeto de inmenso poder espiritual, creado para preservar y santificar la sangre del Hijo de Dios. Según la tradición etíope, ese cáliz fue llevado directamente a Etiopía, donde sería guardado y protegido durante siglos, lejos del conocimiento del mundo occidental. ¿Pero por qué Etiopía? La respuesta puede estar en la relación especial que esa tierra siempre ha tenido con el cristianismo. A diferencia de muchas otras naciones que recibieron el cristianismo a través de la predicación de misioneros o la conversión de gobernantes, Etiopía ya estaba vinculada a la fe mucho antes de convertirse oficialmente en cristiana. Hay evidencias de que Etiopía mantuvo contacto con las enseñanzas del judaísmo y posteriormente del cristianismo desde los tiempos del Antiguo Testamento. La reina de Saba, mencionada en las Escrituras, viajó a Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón, y la tradición etíope afirma que de esa unión nació una estirpe que continuaría reinando en Etiopía durante siglos. Además, uno de los primeros cristianos en ser bautizado en los evangelios fue un etíope, un alto funcionario de la reina Candace, mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto muestra que Etiopía tuvo un papel importante en el cristianismo desde el inicio, y tal vez por eso Dios eligió esa tierra para recibir la sangre de Cristo. Si esta tradición es verdadera, significa que Etiopía tiene una conexión directa y única con el sacrificio de Jesús. Mientras muchas naciones se volvieron cristianas siglos después, a través de procesos históricos y políticos, Etiopía habría sido elegida desde el principio para ser un lugar santificado. Pero hay algo aún más impresionante. ¿Qué pasó con el cáliz sagrado? Hay rumores de que ese cáliz, conteniendo la sangre de Cristo, fue guardado en uno de los monasterios más antiguos de Etiopía, protegido por generaciones de monjes devotos que dedicaron sus vidas a su preservación. Algunos creen que aún existe hoy, oculto al mundo, esperando el momento adecuado para ser revelado. Esta teoría se conecta con otra antigua leyenda etíope, la ubicación del Arca de la Alianza. Según la tradición etíope, el arca, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, fue llevada a Etiopía hace milenios y está protegida hasta hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum. Si Etiopía realmente posee el Arca de la Alianza y también el cáliz que contiene la sangre de Cristo, esto haría de ese país uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano, albergando dos de los objetos más importantes de la fe. Pero hay algo que hace esta historia aún más misteriosa.
Las iglesias etíopes retratan a Uriel sosteniendo ese cáliz en numerosas pinturas e íconos religiosos. En algunas de estas representaciones, sus alas están manchadas de rojo, simbolizando que sumergió sus plumas en la sangre de Cristo. Esta es una imagen poderosa que refuerza la creencia de que Etiopía fue santificada directamente por Dios. La tradición ortodoxa etíope afirma que la presencia de Uriel y Miguel en el Calvario no fue un evento aislado. Estaban allí cumpliendo un propósito mayor, asegurando que el sacrificio de Cristo no fuera solo un evento histórico, sino un acto que tendría consecuencias espirituales para el mundo entero. Pero si esta historia es verdadera, ¿por qué fue borrada de la mayoría de las tradiciones cristianas? La respuesta puede estar en el hecho de que, con el paso del tiempo, la Iglesia occidental comenzó a centrar su enfoque en narrativas que encajaran en su teología oficial. Muchos textos considerados peligrosos o misteriosos fueron eliminados de las Biblias occidentales, dejando solo aquellos pasajes que se alineaban con las doctrinas establecidas. Pero la verdad nunca puede ser completamente borrada. La Iglesia Ortodoxa etíope preservó esta historia durante siglos, asegurando que las generaciones futuras conocieran la importancia de Uriel y Miguel en la crucifixión. Si esto es cierto, significa que hay mucho más sobre la historia de Cristo de lo que nos han enseñado a creer, que hay secretos que aún no han sido revelados, que la crucifixión de Jesús no fue solo un evento de sufrimiento, sino un acontecimiento cósmico, con repercusiones que impactan directamente nuestra realidad hasta el día de hoy. Esto nos lleva a un último misterio. Hay un detalle sobre la crucifixión que la mayoría de las personas nunca percibió, algo que puede cambiar completamente la forma en que entendemos las últimas palabras de Jesús en la cruz. Probablemente ya has oído hablar de sus palabras finales, pero ¿sabes realmente qué significan? Existe un significado oculto detrás de esas palabras que la mayoría de las personas ignora por completo, y sin esa información estamos dejando pasar la parte más importante de lo que ocurrió aquel día. Si quieres descubrir este secreto oculto, prepárate para una revelación aún más impresionante.